Después de que el alcalde Carlos Fernando Galán, en entrevista con el director de Red Más Noticias, Giovanni Celis, revelara en primicia que el alza en el costo del pasaje del Sistema Integrado de Transporte para el año 2025 es una obligación, esto debido a la reducción del presupuesto que la nación debe entregarle al distrito, ha surgido una nueva polémica. Nos toca subir la tarifa. Usted sabe que este año no nos dieron 825.000 millones de pesos que en el presupuesto de 2024 nos iba a dar la nación. Eso lo incluyó la administración distrital anterior, con la expectativa de que el gobierno iba a dar 825 millones. Ya el gobierno dijo, no vamos a dar esa plata, eso no entró esa plata. Nos tocó buscar alternativas para financiar lo que eso significaba. ¿Cómo que no entró la plata? ¿Se habían comprometido a entrar la plata? ¿Qué se hizo la plata? No entró. En fiducia, supongo. Pues, no, la nación, usted sabe que tiene unos retos este año muy complejos, de caja, no tienen cómo. Entonces dijeron, no hay esa plata, olvídense de esa plata. Estamos trabajando en la confinanciación que habría de la nueva flota y eso espero que salga bien con la nación. Pero lo que tiene que ver con la operación de este año, no entró los 800.000 que nos habían dicho que iban a entrar. No entraron. El presidente Gustavo Petro, desde su red social X, respondió que los recursos nacionales no subsidian la operación de Transmilenio. ¿Cómo así? Los recursos nacionales ni ayer ni hoy van para subsidiar la operación de Transmilenio. Yo, como alcalde, nunca le pedí ni un solo peso al gobierno para esa actividad. La ministra de Transporte, desde su cuenta oficial, también respaldó los argumentos del jefe de Estado. Falta a la verdad el alcalde Galán cuando dice que el gobierno incumplió. Además, el gobierno nacional tiene prohibido por ley girar recursos para la operación de los sistemas, financia hasta el 70% de la infraestructura, tecnología, entre otros. Desde el Ministerio de Transporte aseguraron que no es cierto que los déficits operacionales y el aumento de tarifas a los usuarios de los sistemas de transporte público sean atribuibles al gobierno. Eso según la Ley 310 de 1996. Pues los aportes de la nación no se podrán utilizar para el mantenimiento, operaciones y administración del sistema público de transporte de pasajeros, correspondiendo esta labor a las entidades territoriales. Por su parte, el alcalde Galán les respondió argumentando que en el pasado sí se han hecho estas transferencias de recursos. Hay un tema que tal vez no tiene la información completa el presidente y la ministra, y es que efectivamente Bogotá ya recibió esos recursos en el pasado. Este año no, pero en el pasado lo recibió. En 2023 Bogotá recibió 618.000 millones de pesos de la nación. Inclusive hay una resolución del 4 de septiembre de 2023 que distribuye 1 billón de pesos entre diferentes ciudades. Después de esto, vino la respuesta del jefe de Estado en otra publicación donde señaló que solo se dará dinero si se cambian por propiedad de las empresas de buses. Solo giraría 825.000 millones del pueblo colombiano la operación de Transmilenio si se cambian estos dineros por propiedad de las empresas de buses en el monto respectivo. Lo demás es un regalo a supermillonarios. Por su parte, el alcalde de Bogotá reconoció que no es una obligación del Estado y también hizo una propuesta. En cierta forma es cierto que no se está incumpliendo compromiso a no entregarlos, pero sí hay una expectativa de la ciudad por lo que ha pasado en los años anteriores de recibir. Lo que le proponemos al presidente y al gobierno nacional es no quedarnos en una discusión de lo que pasó, sino más bien mirar a futuro y cómo podemos trabajar juntos en renovar esa flota o en adquirir una nueva flota, cero o bajas emisiones. En Red Más Noticias hablamos con exministros de Transporte, quienes aseguraron que no es una obligación de la nación dar esos recursos. Sin embargo, en 2 ocasiones se ha presentado, una de ellas durante el COVID-19, esto ante el déficit. Además, han dicho que esto es un problema estructural. Mejor dicho, eso ya se venía haciendo. Ya el gobierno le estaba girando recursos al distrito en ocasiones anteriores, lo hizo durante la época de la pandemia, lo hizo anteriormente cuando estaba Claudia López como alcaldesa. Lo que pasa es que dejó de hacerlo, pero no quiere decir que esté incumpliendo un compromiso. No. Simplemente dejó de hacerlo. Punto. Eso quedó claro después y el alcalde lo reconoce también, dice que no se está incumpliendo ningún compromiso, pero cuando se hizo en la época del expresidente Duque fue justamente porque había una crisis y una situación que lo ameritaba, que fue todo este tema del COVID-19 y de la pandemia. Por eso en ese momento el gobierno nacional giró los recursos. Yo creería aquí que la salida es lo que dice el alcalde. No peleemos, venga, sentémonos a hablar, a ver cómo buscamos soluciones al asunto, pero el rollo es que este es un problema estructural y del otro lado el gobierno no tiene plata. Entonces, por más que nos sentemos... ¿O la tienen fiducias? Bueno, o la tienen fiducias, el hecho es que estamos apretados, apretón de cinturón, entonces uno dice, bueno, nos podemos sentar a hablar, pero... ¿Y la plata? Yo la verdad no creo que el gobierno no tenga plata, Mauricio. De hecho, vamos a hablar ahorita más adelante de la reforma tributaria, porque plata sí hay, lo que pasa es que está en fiducias. Es como si yo a usted todos los días le regalo un cafecito, el sanduchito. Se lo financio yo todas las noches, y una noche no se lo financié. Usted no me puede decir que le tengo que dar el sanduchito, porque es un regalo.
Yo no estoy obligado, nada me obliga a darle a usted el sanduchito de las noches. Pero eso ¿sabe fue qué? lo que pasó. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a recibir esa plata. Ahora, en el trino del presidente, él dice, yo solo se los doy y le pone una condición, donde le mete la parte ideológica, que es lo que a mí no me gusta. Y el tema de que la operación de buses entonces ya pase como a control entonces del Estado, que es el que da la plata, pero abrir la puerta también a esto, ¿qué significa? Porque si entonces el gobierno ayuda a Transmilenio en Bogotá, ¿qué van a decir los otros sistemas de transporte de las otras ciudades que también están desfinanciados? Porque, repito, es un problema estructural de casi todos. Yo creo que conviene ir a lo que dice la norma. Y la norma establece una diferencia entre los gastos operativos de los sistemas de transporte masivo, que son los gastos operativos, y el balance operacional del día a día. Voy de aquí para allá, vengo de allá para acá, me pagan tanto en los pasajeros, el tiquete vale tanto, el pasaje vale tanto, etcétera, etcétera. La operación. En la operación, el gobierno nacional no tiene compromisos normativos ni legales con los sistemas de transporte masivo de las ciudades. Otra cosa es en la infraestructura, en aspectos de vías, en aspectos de la flota, en aspectos de renovación de la flota, que es bastante importante. Allí sí el gobierno nacional puede entrar a asumir parte de esos costos, no en la operación. Por lo tanto, yo creo que al alcalde Galán se le chispoteó, tacó burro, como dirían algunos analistas del billar o del pool, cuando dijo que era porque la nación no le había pagado una plata que se tenía expectativa. Ahí la cosa empieza como a patinar. ¿Se tenía expectativa o se tenía obligación que la nación le pagara 800.000 millones de pesos? Una plata a el sistema de transporte masivo de Bogotá. Sucedió durante la pandemia, lo veíamos en la nota de Laura, y no solamente sucedió con Bogotá, sucedió con todos los sistemas de transporte masivo que ante la falta de pasajeros entraron en un déficit monumental. La nación asumió ese déficit operacional, porque era de la operación del día a día que no entraban los pasajeros y no pagaban, pero solo por esa ocasión. Y efectivamente le entró durante la administración de Claudia López, pero a partir de allí asumir o suponer que en adelante la nación iba a asumir otros déficits operacionales era no solamente tener una ilusión vana, sino además ignorar lo que ha sido la historia de estos sistemas de transporte masivo. Han sido deficitarios, más deficitarios después de la pandemia, más deficitarios mientras más la gente se monta en motos y se monta en bicicletas para hacer sus rutas de transporte. Y ese problema estructural del déficit sí que no lo debe asumir la nación, no lo puede asumir la nación. Otra cosa es, ya el alcalde Galán acomodó nuevamente el carro y lo parqueó donde era, los costos que tienen que ver con costos fijos de infraestructura, con costos fijos de flotilla. Aquí, lamentablemente, hay tantas tensiones entre gobierno nacional y gobiernos locales, en concreto el de Bogotá, que buscarse uno sacado de la manga, pues sí me parece que fue una bobada.